Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Enzo Helguera, analista político, especialista en marketing político. Le hemos invitado para analizar la presente coyuntura que se viene desenvolviendo en nuestro país respecto del debate electoral. Señores, mientras la población está atenta a lo que viene aconteciendo respecto de lo que ha programado el Jurado Nacional de Elecciones para el día de ayer, de hoy y mañana, respecto del debate presidencial, el expresidente de la República, el señor Martín Vizcarra, ha presentado una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de bloquear las 15 denuncias constitucionales que se vienen tramitando en su contra, y también contra la inhabilitación por 10 años para ejercer cargo público en nuestro país. El señor Martín Vizcarra siempre se jactó por decir ante todos los medios de comunicación que él se quedaba en nuestro país y ponía el pecho para enfrentar los problemas. Pero sin embargo, el día de hoy vemos cómo respecto de las investigaciones se corre y más bien quiere trabarlas vía medida cautelar. Este es el valentón que teníamos como presidente. Respecto del debate que se llevó a cabo el día de ayer, me hizo recordar mis clases de educación básica, primaria y secundaria, cuando el profesor lanzaba la pregunta o la formulaba y después preguntaba quiénes querían responder. Algo similar pasó el día de ayer. Los señores moderadores formularon sus preguntas y después preguntaban a los candidatos quién de ellos quería contestar y levantaban la manito como si fuesen chicos de colegio. Dijeron también que los moderadores no iban a formular preguntas a algunos porque estas preguntas ya estaban formuladas, pero sin embargo hemos visto que habían preguntas que ellos han formulado de acuerdo a los candidatos. Señor Enzo Helguera, bienvenido al programa. Gracias, Tino. Es un gusto poder compartir contigo este espacio de análisis en relación al proceso electoral actual y la coyuntura política que nos embarga a todos como peruanos. Señor Enzo Helguera, previo al inicio de la entrevista, queremos que usted y mi persona ver un video que hemos preparado respecto de unas entrevistas que hemos realizado en la calle. Perfecto. Salimos a las calles a consultar a los electores por sus preferencias presidenciales a tan solo 2 semanas de las elecciones generales y también les preguntamos su opinión sobre el actual gobierno del presidente Francisco Sagasti. Esto fue lo que nos respondieron. Yo voy a votar por Humala. ¿Por qué votaría por él? ¿Tiene alguna propuesta? Tiene buenas propuestas y él se asoma mucho al pueblo, pues. Es bastante radical y yo creo que él va a hacer un buen gobierno. Pero él ya fue nuestro presidente. Sí, ya fue nuestro presidente. Y estuvo cuestionado, ¿no? por su esposa. Pero de todas maneras, él como es radical, yo creo que va a poner orden aquí, que hay tanto desorden. Y hoy día va a haber el debate, recuerda que es el segundo grupo que se presenta hoy día también. Ah, ya, entonces lo voy a ver, pues, porque ayer no lo vi, solamente escuché ahí más o menos. Gobierno regular, pues. Hay cosas que tiene que mejorar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las vacunas, las camas UCI, la falta de oxígeno. Sanitario en general, todo lo que es el tema sanitario. Hasta ahora todavía no tengo idea. Porque ha visto las propuestas de algunos candidatos. Las propuestas no me llenan. No, ya uno no cree ya en las propuestas. ¿Qué le parece la actual gestión del presidente Francisco Sagasti? Tampoco no se preocupa mucho, sobre todo por los enfermos que están con el coronavirus. Estamos a semanas ya de las elecciones. ¿No tiene algún candidato en mente? La verdad que todavía no. Tengo que escuchar el debate de ahora, sí. Voy a escuchar para ver qué propuestas hay. ¿Y qué espera usted del debate? Hoy día va a haber también el segundo grupo, se presenta. Dios quiere que hoy día sea mejor, pues. Mejores propuestas. Mejores propuestas que no engañen al pueblo, más claro. Lo que ellos dicen deben de cumplirlo. Sí, porque al contrario, ¿de qué sirve votar, no? Porque si ellos solamente quieren llenarse los bolsillos, ¿no? Por Hernando de Soto, ¿de qué partido político él? De Avanza País. ¿Tiene alguna propuesta tal vez que le agrade de Hernando de Soto? Porque es economista. ¿Qué espera usted de este debate? Que hagan propuestas viables. ¿Sobre todo en qué ámbito? Tal vez en el ámbito de salud, de economía. Economía y seguridad. Y por otro lado, la gestión de Francisco Sagasti, ahora nuestro presidente, ¿qué le parece? Más o menos. ¿Por qué no le convence del todo? ¿Qué estaría faltando?
salud. El tema de salud. Salud y seguridad. En esta oportunidad me gustaría votar por Rafael López Aliaga. De Renovación Popular. Sí. ¿Por qué gustaría votar por ese candidato? Porque considero que es un candidato con propuestas mejor formuladas, con con un sentido de manejar el Perú un poco más elaborado. Claro, por su experiencia también que tiene. ¿Y alguna propuesta que te haya convencido de este candidato? ¿Perdón? ¿Alguna propuesta de él que te haya convencido y que te haya dicho voy a marcar por él? Sí, por ejemplo, he escuchado el día de ayer en su debate que dijo algo como que en la educación va a invertir un poco más. ¿Qué esperas del debate de hoy día que se presenta el segundo grupo? Espero que tengan unas propuestas mejor formuladas, espero que sí cumplan con todo lo que se están proponiendo y para un país mejor. Espero que en realidad esta vez él venga con todo y haga que en realidad gane, ¿no? Porque yo la verdad lo admiro mucho a este señor y espero que sí cumpla con todo lo que está diciendo. Opino que Sagasti es un mal presidente porque no está haciendo un buen gobierno. ¿Qué es lo que no te convence? Tal vez que no hayan camas UCI y el tema de las vacunas, que está lento en llegar. Sí, más que todo por las vacunas, con las camas UCI que ya se están acabando y también por su mal manejo bueno, en realidad del toque de queda, la cuarentena. No está haciendo, digamos, un buen gobierno. Sí, señor Enzo Helguera. Aquí me encuentro. Sí, respecto de lo que hemos propalado, ¿cuál es su opinión? Bueno, en principio el votante no está, por lo menos una parte de ellos, no están participando evidentemente de la expectativa del debate porque lo que había señalado anteriormente es que una segmentación de la población muy importante, precisamente esa que tiene que trabajar todos los días, o que trabajan en la calle, el ambulante, en realidad el público que en ese momento está corriendo tras el transporte para poder encontrarse en el toque de queda, evidentemente no tiene puesta la atención en un debate tan importante que quizás se está realizando en un horario poco conveniente, ¿no? En relación a ese segmento de la población y que obviamente no van a estar enterados y quien lo escucha tampoco le va a estar prestando la debida atención en cuanto a ese grupo, esos estratos que son más pasivos, ¿no? Probablemente los estratos A, B y parte del C le estén prestando más atención al debate porque precisamente su posición les permite un poco detener el tiempo en el momento que crean conveniente para poder escuchar este tipo de debates. Previo a ver lo del debate, hay candidatos que en la franja electoral no salen. Por ejemplo, el señor Andrés Alcántara de Democracia Directa. ¿A qué se debe? Bueno, en el tema de que aparezca o no un candidato, se supone que cada uno de los partidos políticos tiene las mismas posibilidades de hacer la publicación con tiempos y eligiendo canales, entre otros. Evidentemente también tiene un tema de producción detrás que se va a encontrar pues para generar el contenido. Aquí hay una de dos opciones, ¿no? O él no está generando contenidos y no está presentando en aquellos lugares en donde incluso puede elegir la pauta publicitaria, ¿no? Y el segundo supuesto es que por un asunto de negligencia a él no le estén dando acceso, lo cual es un supuesto negado, porque si no ya hubiese salido además a denunciarlo, ¿no? Me parece que es un asunto de organización propia del candidato, el partido, o las personas que lo acompañan. Se había aprobado la ley de financiamiento de partidos políticos. Ya eso se debe estar aplicando ahora. ¿Eso se repercute en la franja electoral, dándole más tiempo y menos tiempo a unos candidatos respecto de otros? No, de hecho en el tema de la franja electoral y el financiamiento para el tema de la publicidad, no merece más tiempo que otros. Hay un porcentaje que está relacionado a quienes, por ejemplo, tienen congresistas actualmente, entonces ellos tienen una bolsa un poco más grande, pero es solo un poco más, pero en sí
todos tienen una plataforma económica básica en la cual pueden elegir incluso los medios de comunicación. Y en el caso de la franja electoral, pues ellos pueden distribuir el tema de sus mensajes, pero eso no significa que algún candidato o algún partido político se quede sin dinero. Todo lo contrario, lo tienen. El asunto es que no lo están ejecutando, ¿no? Ahí hay un problema interno, reitero, porque cualquiera que tuviese ese problema, digamos, en el hipotético caso de que no lo dejen comunicarse o propalar sus entrevistas o sus ideas a través de los medios de comunicación en los momentos asignados, entonces ahí evidentemente cabría una denuncia y el candidato no lo ha hecho. Aparte de las pullas que ayer se lanzaron los candidatos que participaron en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo rescatable? Bueno, muchas observaciones además de las pullas. Lo positivo es que algunos candidatos terminaron aterrizando por ahí en algunas ideas o algunas propuestas un poco más organizadas. La mayor parte de ellos se enfrascó en una pelea a veces un poco innecesaria, hubo un poco de cargamontón. Lo rescatable aquí también es de que todos los candidatos por igual han tenido el mismo tiempo de exposición, y es por eso que, por ejemplo, uno de los candidatos, en este caso Alberto Bengolea, según algunos estudios que se han hecho, habría podido destacar a pesar de él estar en el grupo, digamos, de los candidatos pequeños, ¿no? Y esto precisamente te da un debate abierto en donde tienes las mismas oportunidades de proponer, de responder a la puya, ¿no? O meter ahí un golpe dentro del debate, dentro de la dinámica normal de un debate, y lo idóneo era pues que quizás respondan puntualmente cuando hay un cuestionamiento o alusión, pero que se concentren principalmente en propuestas, y algunos evidentemente lo han aprovechado mejor que otros. Hablando de Bengolea, él inicialmente pues empezó como burbujito de la señora esta que conducía sus programas para niños, Yola Polastri, y luego Sí, como comentarista deportivo, ¿no? ¿Será de repente eso lo que más ha pesado en la gente? Porque Alberto Bengolea pues, es una persona sumamente preparada, ¿no? Es abogado, tiene su maestría, sus doctorados, ¿no? Pero es una parte que no se le conocía, más se le conocía como comentarista deportivo. Estructura muy bien sus ideas, pero lamentablemente no cala en la población. ¿A qué se debe? Bueno, primero que no ha tenido una estrategia de marketing político planificada, ¿no? Es decir, en los discursos que lo he escuchado un poco, es decir, que no tienen el dinero que tienen otros candidatos, que por ende pues no puede contratar equipos especializados de marketing político, pero el PPC es un partido que ha enfrentado varias contiendas, saben la necesidad de que tiene que haber una estrategia de comunicación detrás, saben la necesidad que tienen que haber profesionales o un área técnica de marketing político que estructure la campaña, la estrategia, entre otros detalles, ¿no? Aparentemente él, su estrategia la estaría formulando él y un grupo del partido, y no son asesores de campañas específicamente, ¿no? Entonces, al tener ese problema principal, por muy comunicativo o posicionado en alguna estructura del espectáculo, del periodismo, de ahí a que ese producto se venda como un producto político, evidentemente hay detrás toda una estrategia que habría que hacer y él no la ha hecho, ¿no? O no la ha hecho adecuadamente. ¿Y cómo es Forsyth, que no tiene las cualidades que él tiene, ¿no? Sin embargo, se ha posicionado mejor en este proceso electoral? Claro, en el caso de Forsyth, si bien es cierto, no todo su grupo está conformado por estrategas, muchos de ellos han estado vinculados a la campaña. Por ejemplo, Abel Aguilar es uno de los que se le ha relacionado y es un publicista famoso que ha participado en campañas electorales exitosas como la de Pedro Pablo Kuczynski y otras más, ¿no? Entonces, rodearse de personas que ven ciertas partes del marketing político evidentemente te puede hacer la diferencia. También tienen asesores o estrategas en campaña digital, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos no tienen toda la estructura que deberían tener en cuestiones de marketing digital, probablemente les falta un estratega general de la campaña, entre otros, pero sí tienen más personas dedicadas al marketing político, y eso evidentemente
le ha desarrollado, por ejemplo, el que frente a la caída que estuvo teniendo últimamente pueda haber sido detenido y haya ya solidificado un grupo de votantes cautivo, ¿no? Ahora, igual es diferente también la simpatía que despierta un candidato al hablar, quizás el porte, entre otras cosas, entre otras características, construyen un poco ese perfil a veces idóneo que le puede terminar gustando al votante, muchas veces hasta puede ser físico más que intelectual, y esos factores terminan influyendo, ¿no? Alan García en su momento también aprovechaba bastante el porte y el buen verbo que tenía, sin haber sido precisamente farandulero o ese tipo de expectativas previas. En este caso, Forsyth ni siquiera tiene el verbo que tenía Alan García, ¿no? Y el señor Marco Arana se quedó con el Frente Amplio. La señora Verónica Mendoza tuvo que fundar su agrupación, al final no se inscribió y tuvo que unirse a Juntos por el Perú. Y sin embargo, ella figura en un lugar expectante en las encuestas y el señor Marco Arana está en el sótano, junto a Julio Guzmán. ¿Qué es lo que pasó acá? En el caso de las izquierdas, el problema en las izquierdas es que nunca son unidas, ¿no? Siempre se van fraccionando. Históricamente en el Perú las izquierdas pasan por ese proceso, en el mundo tanto, pero en el Perú en especial. Sin embargo, el liderazgo y el posicionamiento de Verónica Mendoza como la mejor opción presidenciable es algo que ya viene pues cultivándose desde hace más de una campaña. El posicionamiento es importante, es difícil, es más difícil vender un producto, en este caso un personaje político, que no está posicionado, que nadie lo conoce en el área política, a un producto que sí está posicionado, que ya ha postulado, que siempre está en la arena política, ¿no? Entonces es más fácil vender a alguien que ya se le conoce las ideas y obviamente su target o su público objetivo se va a concentrar o se va a agrupar en ella porque la va a ver con mejores posibilidades que otros, digamos, aventureros en esta situación presidencial. El señor Acuña, en su desempeño del día de ayer, tal parece que en su cabecita solamente tenía un cabeceo y daba vuelta en torno a 3 o 4 ideas nada más. Pero sin embargo está posicionado también más o menos, está empezando a subir. Bueno, Acuña creo yo que es el gran perdedor en el debate, no porque precisamente se hayan enfrentado, sino porque ha perdido la oportunidad de manifestar sus ideas, pero de manifestarlas claramente, ¿no? Es decir, solamente se ha limitado a repetir frases cortas y las ha repetido en todo el debate, ¿no? Entonces, de hecho, no es alguien que caiga mal, ¿no? Simplemente es alguien que probablemente tenga dificultades, pues, para expresarse y obviamente el votante está esperando a alguien que lo convenza, no a alguien que hasta tenga, pues, dificultades en el habla. Ahora, el voto que él tiene cautivo está relacionado por la organización del partido, porque una cosa es él como candidato y con sus limitaciones, digamos, verbales, y otra cosa es el partido político que ha fundado, que es una maquinaria, que es un partido político que tiene más alcaldes, hasta donde tengo el alcance, que cualquier otro partido político en el territorio nacional. Entonces, evidentemente hay una organización, hay una logística, hay una cantidad de personas que en donde ellos van, pues siempre van a tener organización, algarabías y todo ello. Entonces, estas características, evidentemente, este trabajo que se termina haciendo a nivel de todos los lugares en donde ellos tienen alcaldías ganadas, obviamente tiene resultados, ¿no? Pero es muy diferente que eso te haga ganar elecciones, ¿no? Entonces es por eso que habría este problema en el posicionamiento. Sí, el señor Acuña prácticamente es el rey de los memes, pero tiene limitaciones en cuanto a comunicación, y eso que él es ingeniero químico, hasta donde sé, tiene estudios de posgrado en España y acá en Lima, Perú. ¿Cómo es que una persona con estas cualidades profesionales no pueda comunicarse debidamente con el pueblo? Bueno, deja mucho que desear. Yo no quiero especular en relación a cómo él ha construido, pues, su carrera académica. Evidentemente, quienes desarrollan una maestría, quienes desarrollan, pues, un doctorado,
quienes hacen una tesis y la exponen, ¿no? Evidentemente requiere de que también tengas una comunicación verbal, ¿no? Porque vas a tener que sustentarlo además. Podría en realidad cuestionarse muchas cosas en relación a cómo lo hizo, pero no estoy aquí para especular demasiado, pero sí para decir concretamente que deja mucho que desear, evidentemente. No estamos hablando de un estudiante de pregrado, no estamos hablando de una persona con títulos, galardones y premiaciones, ¿no? Por el desempeño de su carrera. Ahora, yo considero que un error principal del candidato César Acuña es no haberse rodeado, al igual de lo que te dije al inicio, de estrategas de campaña con experiencia en campañas ganadoras, porque evidentemente en una evaluación de un estratega general de campaña, lo primero que le va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú no sabes hablar, tienes que hacerme ya training, ¿no? Y en training empezamos a entrenarte y se empieza a hacer ese trabajo. De hecho, él ha tenido para prepararse desde la última campaña de la elección ahora, si es que pensaba que, si es que se le hubiese diagnosticado evidentemente los inconvenientes que además ya se sabían que se tenían porque eran públicos, ¿no? No necesitaba ser un gurú para mencionar en qué tienes que fortalecerte. Entonces, hay falta de rodearse de las personas adecuadas porque él tiene los medios además para contratarlos, ¿no? Entonces termina siendo un desperdicio de la inversión que esté haciendo en campaña cuando lo principal no lo tiene, que es la construcción de su propia imagen y de las verbalizaciones y de los gestos, que estos son los que conectan con el votante. Si no conectas con el votante, entonces no haces nada. Esperemos que con la contratación de Juan Cheput mejore este problema el señor César Acuña. Y la señora Keiko, que ya prácticamente no es la primera vez que participa pues, en un proceso electoral, ¿cómo la vio a la señora Keiko? Bueno, Keiko le hizo con un buen desempeño. Ella siempre ha sido un poco picona, por decir el término coloquial. Forzai con los comentarios que hizo, que algunos incluso han podido considerarlos algunos golpes bajos. Ella reaccionó, obviamente, ella no es de las candidatas que se quedan calladas. Reacciona, responde y genera propuestas, ¿no? Eso, a nivel de propuestas también, estuvo hablando de algunos planes de acción concretos, hasta con nombres determinados y maneras, o por lo menos objetivos principales. En cuanto a esa exposición, se vio una exposición bastante aceptable. Keiko, además de haber participado en varias campañas electorales, sí hace uso del marketing político, porque con todo lo que ella ha arrastrado, es decir, ha estado en la cárcel, es hija de quien es, entre todas las características que tiene, le permite estar en la actualidad en uno de los primeros lugares, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Al buen uso del marketing político, ¿no? Ella sí tiene estrategas, sí tiene gente experimentada a su alrededor, que además ha participado y ha ganado competencias electorales, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí el comportamiento es diferente y a pesar de todo el antivoto que pueda tener, podría sorprendernos porque el margen de error en las encuestas coloca a todo un grupo con las mismas posibilidades en un segundo lugar, enfrentándose pues al candidato axiopopulista, ¿no? Estamos viendo que la izquierda no está unida, sino está dividida. Uno de los que también está postulando por la izquierda es el señor Pedro Castillo. ¿Cómo es que un profesor de un pueblito pequeño se esté colando, ¿no? Ya prácticamente está entre un 2 a 3% en cuanto a la expectativa de voto por parte del electorado peruano. Al respecto, ¿qué nos puede referir? Mira, cada candidato tiene un target electoral determinado, ¿no? Es decir, un público objetivo, un público cautivo. Recordemos que muchas veces hay candidatos que vienen, que son o que empiezan de muy abajo, en este caso que probablemente no haya tenido pues un posicionamiento tan importante, pero que sin embargo la relación del partido con las bases sociales están incrementadas o se sienten identificadas. Voy a hacer un paralelo, pero bajo este concepto, por ejemplo, el FREPAP tuvo o ganó una fuerza congresal muy importante y en la actualidad, sin candidato presidencial, es una de las primeras fuerzas que
estarían dentro del Parlamento. ¿Por qué? Por el arraigo que tienen con las bases sociales o con muchas bases sociales, ¿no? Entonces, esta es una respuesta de reconocimiento a un candidato que no tiene muchos recursos, pero que sin embargo se identifica con muchas de las muestras o aspiraciones de esas bases sociales del votante y que los candidatos que se encuentran más arriba tendrían sí más dificultades de conectar con ellos. Sí, y la única propuesta que tiene prácticamente para todos los problemas que aquejan a nuestro país es el cambio de constitución. ¿Esto pega? Sí, de hecho esta es una bandera de las izquierdas. No han hablado mucho de ellos en el debate porque estas izquierdas no quieren mostrarse tan radicales, ¿no? Y necesitan un poco del centro para ganar elecciones, ¿no? Entonces, buscan un poco medir sus propuestas o el tono que pudieron haber usado en campañas anteriores, porque esto no les ha hecho ganar, ¿no? Les ha hecho perder elecciones. Entonces, con ese análisis, con esa lectura de los votantes, saben que tienen que hacer un tono más moderado del mensaje. Sin embargo, puede un candidato radical o con un lenguaje radical tratar de atraer votos a quienes tienen ese sentimiento antisistema que la cosa como está actualmente no los favorece, no piensa en ellos y solo piensa en un grupo determinado de personas. Entonces, los vicios y problemas de la democracia les permite a ellos o les puede permitir empezar a crecer, empezar a captar votos y disminuirle a algunos votantes de las izquierdas, ¿no? Recuerdo que Fujimori cuando postulaba le decía a la población: yo no te prometo nada porque tú ya me conoces. Algo así más o menos es el lenguaje que está manejando Daniel Urresti, diciéndole: no, tú ya me conoces, yo he sido ministro, he sido tal cosa, tal cosa, tal cosa, así que ya me conoces y vota por mí. ¿Qué opina de Daniel Urresti? Bueno, Daniel es una persona hábil, ha perdido un poco ese don de provocar debates polémicos, ¿no? O ha bajado un poco el tono, habrá hecho un análisis que eso a veces no suma mucho, pero él se está mostrando como una persona copiando quizás una estrategia de antaño de Alberto Fujimori, pero está intentando mostrar un lado más familiar, por eso se vincula o está saliendo bastante con su esposa, habla de sus nietos, se muestra en un lenguaje un poco más coloquial, un poco más amistoso, ¿no? Antes que el Urresti, que todo el tiempo era confrontacional. Ahora, tiene un lenguaje ya un poco desgastado porque lo usaba en la campaña anterior, en donde dice pues que los grandes capitales o que no quieren que él gane o ese tipo de cosas, ¿no? Ese discurso ya está muy, muy rayado, muy desgastado, y para él imponerse, evidentemente, necesita un discurso mucho más persuasivo y algo diferente. Mira, lo que en la campaña electoral debería primar en cada una de las campañas es algo nuevo, algo novedoso. Y el utilizar pues las frases trilladas ya no termina calando y no termina convenciendo, porque al final antes las izquierdas lo repetían mucho, y en algún momento también Alberto Fujimori, ¿no? que copió algunas estrategias que él podía usar para sí mismo. Y bueno, él trata de hacer lo mismo, pero va a necesitar mucho más que eso para tratar de imponerse y poder subir puntos adicionales y tener mejores opciones para las presidenciales. Si bien es cierto que estamos en un régimen democrático, pero considero que hay personas que no deberían estar postulando. Una de estas, por ejemplo, es Ollanta, quien está comprometido en el problema del gasoducto sur. Tiene la moral por los suelos, pero sin embargo está postulando, ¿no? Y su expectativa de votos es bajísima, bajísima. Bueno, por un asunto de Estado de Derecho, si no tienes una condena en primera instancia, sí puedes postular, ¿no? Son las normas, son las reglas del juego. Más adelante pueden ser más estrictas, quizás después son un poco más flexibles, ¿no? Pero al margen de eso, por una situación moral, ¿no? Quizás no deba postular, pero se queda en lo moral porque si lo legal te lo permite, entonces son políticos y ellos tratan de utilizar pues cualquier medida que esté al alcance para reconquistar el poder o para manejar algún grupo parlamentario importante que le pueda servir también de colchón o de plataforma
para ciertos mecanismos de defensa o políticos que puede utilizar, ¿no? Finalmente es un ensayo, ¿no? Para él, el que no gane elecciones o que no pase la valla puede ser una historia de castigo que la población podría darle. Caso contrario, evidentemente, o finalmente, por primera vez, cada cierto tiempo, el peruano tiene la elección en sus manos para favorecer o beneficiar a la persona que considera que va a ser la más preparada. Entonces, y ahí recae la responsabilidad principal en nuestros electores de a quién van a llevar al sillón presidencial. Hay personas que por haber aparecido en tal o cual foto, respecto de aquellos que están procesados por los cuellos blancos, prácticamente han sido condenados y liquidados por la prensa peruana. Pero hay otras personas que, a pesar de aparecer en esas fotos, la prensa con ellos prácticamente ha sido complaciente. Uno de ellos es José Vega, a quien hemos visto en fotos con Vizcarra y también con el señor Camayo. Y sin embargo la prensa ahí no lo condena, no le dice cuello blanco ni cosa por el estilo. ¿En qué se diferencia este señor de Pedro Castillo? Porque este señor también plantea el cambio de constitución. Bueno, a ver, en el caso de el señor Castillo y la otra persona que nos mencionas, es simple. Uno de ellos tiene un posicionamiento político, maneja un grupo parlamentario, tiene, digamos, cierto poder, ¿no? Dentro de, y parece que lo ha sabido manejar. Además que Vega es una persona muy inteligente, no es alguien nuevo en política, sabe utilizar sus mecanismos y su fuerza, y en cierto momento aliado con Antauro Humala, y luego supuestamente no, y busca otro tipo de aliados, pero sabe construir un camino político, ¿no? La diferencia es la experiencia que él tiene y el tacto, esa intuición, ese saber por dónde voy, por dónde no voy, o cómo aclaro la imagen. En el caso de los medios de comunicación, ahí hay un asunto que habría que ver, porque en algún momento han hablado, pero quizás no lo han hecho con tanta fuerza como bien lo observas, y habría que ver pues qué otros intereses puedan entrelazarse entre Vega y los medios de comunicación, aunque probablemente también fuera de ese tema él no ha sido mencionado, digamos, en otras declaraciones, y por ende no se le ha podido arrastrar más allá de una fotografía, ¿no? Él políticamente puede manejar el tema de que por un hecho, por una reunión, por una invitación, pues se pudo tomar fotos con cualquiera, pero que no ha sido, digamos, beneficiado directamente. Mientras no se pruebe lo contrario, él goza del beneficio de la duda en ese contexto, ¿no? Sí. El señor Hernando de Soto ha colaborado con varios gobiernos. Colaboró, por ejemplo, con el gobierno de Alan García, colaboró con el gobierno de Alberto Fujimori, pero esta vez ya no quiere gobernar, él quiere ser gobierno. ¿Qué opina usted respecto a esta candidatura? Mira, él es una persona muy preparada, te podría decir que es la persona más preparada de todos los candidatos presidenciales. Es tecnócrata, tiene experiencia a nivel de Perú y otros países en el mundo, ¿no? Quizás para algunos el tema de la edad sea un objeto de observación, sin embargo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski también se impuso como presidente, pero al margen de esto, aquí lo importante es ese eje que él arma en campaña. Algunas encuestas están diciendo que ha empezado a subir, ¿no? Y es esa conexión que él pueda tener o no en campaña. Ha empezado a interactuar un poco más con las redes sociales, por ejemplo, con un cambio de estrategia para mostrarse más cercano a los jóvenes, a la población. Por ahí que le está funcionando. Vamos a ver su desempeño también en el debate, porque el debate lo que nos da es la oportunidad democrática a todos, finalmente, de poder decir sus ideas, manifestarlas claramente y jugar quizás alguna estrategia que les permita sobresalir por encima del resto. Vamos a ver cómo le ve el debate, pero podría ser o de por sí ya está generando una buena expectativa. Y como ya te decía hace un momento, hay un gran grupo de candidatos que están entre todos en una especie de empate técnico, y que finalmente cualquiera de ellos va a tener la oportunidad de pasar a la segunda vuelta. ¿Y Andrés Hurtado Chibolín es un buen jale que ha hecho Hernando de Soto? Bueno, en el caso de Hernando de Soto, ha pensado estratégicamente
en ese jale que necesita para los bolsones electorales más amplios, ¿no? Jalarlo a Chibolín y empezar a salir con Melcochita y con otros artistas para conectarse, no termina siendo una mala jugada para él, porque él es el político serio, ¿no? Él es el político tradicional, el tecnócrata, etcétera, y el empezar a juntarse con ellos para empezar a llamar la atención de los colchones electorales más numerosos, CDE, eso termina pues dándole un poco de su mensaje finalmente, llevarlo a su público. O sea, él ya tiene un diagnóstico de su problema de llegada a esos targets y es el único que ha empezado a utilizar este tipo de herramientas que en antaño muchos otros candidatos los han usado, ¿no? Con éxito en muchos de los casos. Y él ahorita lo está haciendo, vamos a ver cómo le va. En el caso de Chibolín, evidentemente genera siempre polémica, ¿no? Pero sí tiene asegurado un target electoral amplio y popular, ¿no? Para ir terminando la entrevista, el señor Martín Vizcarra, cuando fue presidente de la República, arremetió contra la inmunidad parlamentaria. Decía que eso servía para garantizar la impunidad de ellos, pero nunca propuso una ley para quitar la inmunidad presidencial. Y es más, sabemos que todo presidente, ¿no?, que deja de serlo, goza también de cierto privilegio. Por ejemplo, no puede ser acusado porque previamente tiene que haber una acusación constitucional. En el Congreso se vienen llevando a cabo 15 acusaciones constitucionales. Él ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? Mira, es una ilusión evidentemente al sistema judicial, ¿no? Sin embargo, lo emplea como una buena estrategia para poder un poco defenderse y mostrarse como alguien a quien no se le sigue el debido proceso. Evidentemente yo no creo que tenga esos argumentos, pero podría un poco mencionar el tema de la vacancia, la persecución política que tuvo, entre otros elementos, ¿no? Victimizándose evidentemente. Ahora, yo veo a un Martín Vizcarra bastante distante del discurso que mantenía antes, sin embargo, por la alta popularidad que tuvo en su momento, sobre todo en algunos momentos iniciales de la pandemia, el que ahora haya, digamos, soportado o sorteado este tipo de problemas que ha enfrentado y cosas que se han ido descubriendo a la luz de los hechos, aún así hace que tenga un colchón electoral bastante importante, y es por eso que también una última encuesta que ha salido coloca a Somos Perú como una de las principales fuerzas a nivel del Parlamento, a pesar de que no se ha beneficiado así su candidato presidencial. Entonces hay que tomar en cuenta que finalmente la población se queda, o un segmento de la población que probablemente sea anti algunos votos, antiprimaristas, anti otros conceptos de candidatos habituales, va a terminar votando por él y creyéndole un poco el discurso de victimización que bien maneja Martín Vizcarra, ¿no? No se puede negar, ¿no?, el uso de esta estrategia que a él la ha utilizado en el gobierno y la está utilizando ahora con mayor ahínco, y que sí hay dos versiones diferentes en sí del discurso como gobierno y del discurso que él actualmente tiene como candidato al Parlamento por el cargo por el cual está postulando. Sí, por último, ¿qué le pareció el debate y qué le pareció el formato del debate? Bueno, el formato del debate ha estado, creo que pudo ser un poco más intenso, ¿no? Que permita un poco más el tema de la confrontación de ideas. Sin embargo, al margen del formato, ¿no?, que pudo ser mejor, hay candidatos pues que daban la talla para un debate y hay otros candidatos que no generaban mayor polémica, que no generaban mayor expectativa, que nadie le interesaba pelear con él porque además no generaba pues mayor simpatía, ¿no? Claro, o sea, que vas a pelear con alguien que no habla, ¿no? O que no te verbaliza nada, no tiene ni siquiera material para criticarlo, ¿no? Entonces, Marco Arana también fue bastante pasivo, digamos, dentro del debate,
no era la opción tampoco que uno salga agresivo al debate, pero sí para confrontar ideas, para comparar, y además para tener ahí un poco de generar convicción, y eso evidentemente te da también el discurso político, ¿no? Un discurso con tiempos medidos y bien pronunciado, con fuerza, con energía, y a muchos de ellos les ha faltado eso, ¿no? Señor Enzo Helguera, estamos muy agradecidos por su participación y le invitamos para una próxima. Muchas gracias. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado con el señor Enzo Helguera, analista político, experto en lo que también es marketing político. Hemos tratado el debate del día de ayer, cómo se han desenvuelto cada uno de los candidatos, y también hemos tratado uno por uno de manera breve respecto a los candidatos que van a participar el día de hoy en el proceso electoral. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.